una producción de Noctare Media. Y justo en medio del acto, la televisión, que estaba completamente apagada, se encendió de golpe. Pantalla blanca estática. El sonido fue ensordecedor, como de esos canales muertos de antes. Los dos nos sobresaltamos, pero cuando quise moverme, sentí algo. Unas manos heladas. Estaban sosteniendo con una fuerza terrible mis pies. Me senté de golpe y bajé la mirada hasta el final de la cama. Y lo juro por todo lo que ustedes quieran. Ahí estaba, una figura agachada a los pies de la cama. El punto importante es que seguramente tú ubicas ese hotel. Ese hotel está justo debajo, a un lado de la casa de una de las personas más conocidas por su infamia aquí en la colonia Guerrero, güey. ¿Cómo decirlo? El comegente de la Guerrero, para que no censuren ahí el poeta de la Guerrero. Antes de hacer cualquier cosa, Ernesto me pidió que lo esperara unos minutos, que necesitaba ir al baño. Lo miré sin darle mucha importancia y asentí. Pero lo que ocurrió en esos pocos minutos fue extraño. Desde el baño escuché unos cánticos bajos, como si estuviera murmurando algo en un idioma que no lograba identificar. Minutos después, Ernesto salió del baño. No estaba como antes. En lugar de su ropa habitual, ahora llevaba una túnica blanca, sencilla. Aviso importante. El contenido presentado a continuación tiene fines exclusivamente de entretenimiento. Las historias, hechos o personajes mencionados pueden estar basados en información no confirmada o hechos reales. Algunos episodios pueden contener descripciones gráficas, lenguaje explícito o temas sensibles que podrían no ser apropiados para todas las audiencias. Se recomienda discreción. Muy buenas noches a todos nuestros escuchas, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Noches de Terror. Mi nombre es Eric y como siempre me acompaña Alex. ¿Qué onda, Alex? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Eric? ¿Todo bien? Acá de vuelta con un nuevo episodio, una nueva semana en Noches de Terror. Y pues nada, ya para comenzar, recordarles, perdón, se me va el pedo, ya no sé ni hablar, pero recordarles que nos sigan en redes sociales, nos pueden seguir como @Noches de Terror MX en Facebook, Instagram y en X o Twitter como NDT-MX. También pues recordarles que si gustan apoyar con este proyecto, tenemos por ahí el PayPal o pues ya saben, en los postmortems también tienen los super chats por allá. Y pues Eric, sin más, comencemos. Un episodio curioso. Nunca me imaginé que íbamos a hablar de esto aquí en Noches de Terror. Pero es que si te pones a pensar, güey, sí es como... Es el escenario perfecto para que pasen cosas turbias. Tal vez no paranormales, pero sí muy turbias, ¿no, güey? Pues paranormales aparentemente también. De hecho, tenemos esta noche una historia referente a ello. Pero sí, o sea, prácticamente, y digo, ya lo leyeron en el título de este episodio, pero estaremos hablando de cosas aterradoras que sucedieron en apps de citas. O sea, no necesariamente en la app, pero sí en citas que se concretaron a través de estos medios. Y pues como bien sabemos, es un lugar para conocer extraños y a veces la gente suele ser bien rara. Eric, antes de comenzar con este episodio, preguntarte, ¿has utilizado alguna vez alguna de estas apps? ¿Cómo fue tu experiencia? Yo ahorita te cuento la mía. Mira, pero no ahora es por hacerme mojigato ni nada así, pero no, o sea, las he utilizado como, digamos que por curiosidad, o sea, obviamente sí sé cómo funcionan y todo así, pero nunca he concretado una cita en esas apps. Digo, de no sé, güey, ¿qué te gusta? 6 años para acá, pues no. O sea, pero la ocupaste en algún momento. Pero en algún momento cuando empezaron a salir, que de hecho, no recuerdo si esto fue antes de Tinder, güey, había una que se llamaba Lobo.
Creo que es más vieja que Tinder. Te estoy hablando de que yo iba, creo que en tercer, cuarto semestre de prepa, no más, güey. O sea, eras menor de edad y ya la querías meter. Ajá, algo. Pero pues es que no estaba tanto como con ese enfoque. O sea, justo era como de conocer gente y así. Y solamente ahí hice una amiga, güey, que, o sea, literal fue que mandamos mensajes y todo, pero, o sea, nunca nos vimos en persona. O sea, entonces, nunca he conocido a una persona por aplicación. La verdad es algo que sí me da miedo, güey. Creo que una de las primeras, y lo recuerdo y ahora pensándolo en retrospectiva, era Badoo. O sea, es viejísima. Uh-huh. Yo me acuerdo que en algún momento, y te estoy hablando de que iba en la primaria, ya mis compañeros la usaban, güey. Eh, Obviamente yo dije, ¿qué chingados es esto? Me metí como a querer registrarme y cuando vi que era un sitio de citas y de chat así como para conocer a personas, dije, no, ¿qué chingados voy a andarme metiendo a esos lugares? Y ya ahí como que le perdí la pista. O sea, pero si te pones a pensar, niños de 11 o 12 años, güey, en ese En tipo de esas apps. lugares, está peligroso incluso, ¿no? Ya después, bueno, la verdad es que hasta yo creo que te puedo decir el año pasado no Uh-huh. había utilizado ese tipo de aplicaciones. No me fui como con muy buena Sensación. Bueno, ¿sabes? ¿Recuerdas cuando se alinearon todos los astros que todo el crew Noches de Terror andaba soltero Ajá, hace... justo fue en esa época Ajá. que Ocupé no Tinder, sino como que me instalé un día que me salió así publicidad, güey. Una que se llamaba Bumble Bumble, fue la pero que ocupé. no mames, o sea, de todo te querían cobrar, güey. Sí. De hecho, a eso iba. Ocupé Bumble y una que se llama Boo. Y sí, o sea, para todo te querían cobrar. De hecho, era como que tienes 10 slides por Ajá. día y si quieres más, paga. Si alguien te likeó, tienes que pagar, ¿no? Para ver Para quién ver fue. quién chingados Ajá. fue. Entonces, desde ahí como que dije, esto es una estafa. Pero la que sí pagué, y eso porque eran creo que 60 pesos, una cosa así, fue justamente la de Boo. Y además dije, o sea, le quise dar una oportunidad porque dije, esta madre se supone que está más enfocada, o sea, te preguntan qué te gusta, güey, qué libros te gustan, juegos, películas, etcétera. Y se suponía que te macheaban con personas que tuvieran gustos, bueno, medianamente similares. El problema es que eso nunca pasó y por ahí me tocó justamente, o sea, el día que me pasó eso, dije, no, ya, güey, vaya, o sea, esto no es para mí. Ajá. Una chica muy intensa, güey. O sea, de que ambos como que nos dimos mutuamente match, digamos, y pues empezamos a platicar, pero estaba como muy, y a ver, paréntesis, lo entiendo, pero también creo que lo llega a volver incómodo, güey. Estaba como que muy a la defensiva, como que sus preguntas muy filosas, muy mamona la morra. Entonces ahí dije, güey, no tengo absolutamente ninguna necesidad de estar soportando a gente así, gente que pues no sé si son goteras, güey, si me van a secuestrar, si me van a... eh, iba a decir la palabra con V, pero sí dije, no, güey, mejor me evito de estos pedos y ahí por la paz lo dejé. Yo creo que este tipo de sitios, y yo creo y yo lo veo desde mi punto de vista, están más pensados para las chicas. Yo creo que es más fácil que les funcione a ellas que a vatos como nosotros feos e introvertidos, ¿no? Pero Sí, bueno, justo como que ellas tienen, las o de es más ganar fácil. Ajá, en justo ese como que tipo. es mucho más fácil que un hombre dé muchos muchos me Pues gusta, no está sé el cómo dicho, llamar. güey, de que por más, Ajá. como morra, por más fea que seas, siempre va a haber un güey dispuesto a tener cosas contigo, ¿no? No aplica lo contrario para los hombres. Pero bueno, justamente quería abrir con esa pregunta para ver, pues si ya estabas como contextualizado de qué chingados podría pasar en este tipo de lugares. Igual a los escuchas invitarlos a que nos dejen sus experiencias ahí en la caja de comentarios, si les ha pasado algo raro o si tuvieron ahí una anécdota chistosa o algo referente pues a estas apps de citas. Ujú. Pero Eric, vamos con la primera historia de esta noche
y me llamó mucho la atención porque conozco el lugar del cual hablan. Ok. Entonces, ahorita si quieres platicamos de eso, pero la historia dice así. Esto me sucedió hace poco más de 6 años. Siempre había sido escéptica respecto a los temas paranormales. Sin embargo, a raíz de esto, realmente me cuestiono qué es lo que pudo haber sucedido aquella noche. Todo comenzó de la manera más común en estos tiempos. Conocí a un chico en Tinder. Debo de admitir que nuestras pláticas fluyeron súper bien desde el primer momento. Tuvimos química, era atento, divertido y tenía esa calidez que me hacía sentir como si ya lo conociera de antes. Después de un par de semanas chateando, decidimos vernos en persona. Fuimos a cenar a un lugar tranquilo en la colonia del Valle y todo iba perfecto. De verdad, nos reímos mucho y no hubo ningún momento incómodo, de esos que temes en una primera cita. Al final de la noche surgió la propuesta de ir a pasarla bien y terminamos en uno de esos hoteles que se encuentran en la calzada de Tlalpan. Obviamente no soy muy fan de ese tipo de lugares, pero en el momento me pareció lo más fácil y discreto. El hotel en cuestión, prefiero no decir el nombre, no parecía especialmente feo ni descuidado, todo lo contrario, por fuera parecía bastante moderno. Pero desde que entramos a la habitación, algo se sentía raro. No sabría explicarlo bien, pero era como una pesadez en el aire. No olía mal ni nada, pero el ambiente era denso. La habitación no se sentía vacía del todo. Era como si alguien fuera a salir abruptamente de alguno de los closets o del baño. Pensé que solo era mi mente jugándome una mala pasada, que era la incomodidad de estar en un lugar así con alguien que apenas estaba conociendo. Pero el chico también hizo un comentario. ¿No se siente raro aquí? ¿Como sofocante? Nos reímos y tratamos de ignorarlo. Pusimos música en su celular, intentamos relajarnos y eventualmente terminamos echando pasión. Y justo en medio del acto, la televisión que estaba completamente apagada se encendió de golpe. Pantalla blanca estática. El sonido fue ensordecedor, como de esos canales muertos de antes. Los dos nos sobresaltamos. Él se levantó de la cama y la desconectó. Nos miramos algo incómodos, pero no dijimos mucho. Ha de estar mala esa tele o algo, no lo sé, dijo él. Y honestamente quise creerlo. No teníamos ganas de arruinar el momento. Seguimos en lo nuestro y al terminar nos quedamos dormidos. Aquí es donde todo se comenzó a poner verdaderamente mal. No sé qué hora era, pero definitivamente ya era tarde, pues llegamos al hotel pasadas de las 10 de la noche. Estaba completamente oscuro y no sonaba nada, pero algo me despertó, un frío anormal, como si alguien me hubiera metido los pies a un congelador. Me desperté sobresaltada. Al principio pensé que tal vez el aire acondicionado se había encendido, pero cuando quise moverme sentí algo. Unas manos heladas estaban sosteniendo con una fuerza terrible mis pies. Me senté de golpe y bajé la mirada hasta el final de la cama. Y lo juro por todo lo que ustedes quieran. Ahí estaba, una figura agachada a los pies de la cama. Parecía una mujer por la silueta, el cabello largo, el cuerpo delgado, pero su rostro en realidad no tenía rostro. Era más bien como si se tratara de una sombra densa, sólida, parada ahí mirándonos. No se movía. Solo estaba sosteniendo firmemente mis pies con sus brazos largos. No sabría decir cuánto tiempo pasó. Fueron segundos, tal vez minutos, no lo sé, pero me paralicé. Traté de gritar, literalmente intenté sacar la voz, pero fue como si algo me lo impidiera. Finalmente logré empujar al chico, desesperada, pero él no reaccionaba, se retorcía, como si estuviera teniendo una pesadilla profunda. Le grité, lo zarandeé, pero parecía atrapado. Fue la experiencia más angustiante de mi vida. Y de pronto él despertó de un brinco, con un jadeo horrible, como si hubiera estado ahogándose. Prendió la luz de la lámpara junto a la cama y en ese instante la sombra ya no estaba. Nos miramos con terror.
Yo empecé a llorar y él también estaba pálido, temblando. No dijimos nada, solo nos vestimos en silencio y salimos de la habitación lo más rápido que pudimos. Ya en el carro me contó que estaba teniendo una pesadilla en la cual una mujer con apariencia terrorífica lo estaba asfixiando. Le describí lo que yo había visto y se puso muy nervioso. Solamente se limitó a decirme que creía que era lo mismo que estaba soñando. Después de eso, no volvimos a hablar del tema, al menos no al principio. Unos días después le conté a un amigo muy cercano lo que había pasado. Cuando le dije en qué hotel habíamos estado, puso una cara muy seria. Preguntó si era uno que tenía el nombre de la colonia. Le dije que sí. Me dijo que ese lugar ya estaba bien quemado de tener cosas raras, empezando porque hace unos meses una mujer había sido desvivida ahí por su pareja en lo que se presume fue un crimen pasional. Pero sinceramente no me extrañaría que hubiese sido en la misma habitación que nos quedamos. Desde entonces, no he vuelto a pasar por esa parte de Tlalpan sin llegar a pensar que todavía sigue esa entidad o presencia dentro de aquel hotel. No sé lo que vimos esa noche, pero tampoco estoy segura si era la mujer asesinada o algo que habitaba ahí desde antes. Solo sé que lo que sentí fue real, tan real como ese frío que aún recuerdo cuando intento dormir. Güey, a mí me pasó algo parecido, no tan denso porque no vi algo en concreto. No sé si esta historia ya la he contado. No sé, güey. Probablemente sí ya la he contado. Pero no sé, por allá por 2018, tal vez 2017, fui a un concierto de Maluma. ¿Sí fue el de Maluma? Sí, fue el de Maluma. Cuando Maluma estaba en su boom, güey. O sea, pero así, mal plan. Uh-huh. Resulta que voy al concierto y en aquel entonces mi papá sigue con sus cosas raras, ¿no? Entonces le dije que me iba a quedar con la novia de aquel entonces a dormir en la casa porque pues era más fácil regresar de la Arena Ciudad de México, que era donde había sido el concierto, acá a la casa que irnos a su casa. Y pues tú ya conoces cómo es mi papá. Obviamente se armó un showzote. Me dijo que no iba a pasar eso. Y se me hizo fácil llegar o venirnos para la casa, hacia el rumbo de la casa y quedarnos en un hotel que había visto que acababan de remodelar. Y dije, seguramente no va a estar muy caro por la zona. Definitivamente no estuvo caro. Eso es lo de menos, güey. El punto importante es que seguramente tú ubicas ese hotel. Ese hotel está justo debajo, a un lado de la casa de una de las personas más conocidas por su infamia aquí en la colonia Guerrero, güey. ¿Cómo decirlo? El comegente de la Guerrero, para que no censuren ahí el poeta de la Guerrero. Justo vivía ahí, güey, al lado de donde estaba este hotel. El punto es que pues ya llegamos, no sé, güey, tipo 1:30 de la mañana. Llegamos a dormirnos. Bueno, después de un rato nos dormimos. Y, Ok. güey, rarísimo porque, no sé, tipo las 3 de la mañana, o sea, ya jetones, nos despertó luz y ruido muy fuerte. Entonces, lo que hice fue, pues, voltear a ver qué pedo. Y estaba la tele prendida con el volumen a todo lo que daba en un canal sin señal. Podrás pensar, pues dormido apretaste el control, pendejo, y se prendió la tele, ¿no? No mames, el pinche control estaba del otro lado de la cama, o sea, te tenías que parar a una barrita que estaba ahí en el cuarto, el control estaba ahí y estaba boca arriba, o sea, ni siquiera estaba boca abajo apretado con nada, güey. Y me saqué súper de pedo porque, o sea, imagínate que estás durmiendo y te despiertas y pinche ruido de y luz, güey. Y justo se sentía frío, güey. Y ¿Pero luz de que prendieron el foco? No, de la tele. O sea, de que se veía blanco, güey.
Y y estaba la puerta del baño abierta y nosotros la habíamos dejado cerrada, güey. Órales. De hecho, sí me parece como de mames, ¿quién se metió? Pero pues obviamente no había nadie, güey. Pues es que al lado sí pasaron cosas bien feas, o sea, no me sorprende. O hasta ahí mismo, güey. No Es justo lo que te iba a decir. ¿Qué te hace creer que no pasó algo ahí? O sea, el cabrón vivía ahí arriba, güey. Uh-huh. Sí sabes qué hotel digo, ¿no? Sí lo ubico. Sí, pero qué cosas. ¿Cómo ves esta historia, güey? Al principio dije, ok, está muy local. Ya después me metí a Google, y güey, literal, sí hay ahí una ¿Llegaste a ir? nota, güey, de... No, o sea, yo nunca he ido ahí, pero literal, te voy a mandar por WhatsApp qué hotel ¿Es? es, ajá. Y pues literal, si hay una nota, güey. Es más, te voy a mandar la nota y lo vas a ubicar perfectamente porque es un hotel que está ahí afuera de un metro, güey. De Xola, creo que es Xola o Nativitas, uno de esos dos. Pues es que hay demasiados ahí en esa zona, güey. Pero ahorita lo checo. Ajá, y pues tiene el nombre de una colonia, güey. Entonces, Ok. Sí. está curioso. Pero bueno, no sé si gustes que pasemos con la siguiente, Erika. Sí. Mira, esta la encontré en un foro de experiencias de estas citas porque hay hilos dedicados a gente que cuenta estas experiencias, güey. Güey, me topé con muchas muy graciosas antes de toparme con una realmente turbia. La verdad es que estuvo interesante hacer esa búsqueda. Pero esta que encontré pues sí me dejó pensando, güey, que, o sea, no tiene nada que ver con, o sí, tal vez, con cosas tan paranormales, pero justo ese es el tipo de cosas que me da más miedo, güey. Voy a proseguir para que me entiendas a qué me refiero. Soy Daniel y tengo 22 años. Vivo en la zona centro de la Ciudad de México. He estado usando Grindr durante más de un año y he tenido diversas citas, algunas buenas, otras no tanto, pero ninguna tan aterradora, como la que quiero contarles ahora. Lo que me sucedió en esa cita aún ronda por mi cabeza y aún tengo miedo de compartirlo, pero creo que hablar de ello me puede ayudar a hacer catarsis. En ese año que comencé a usar Grindr, comencé a sentirme atraído por hombres mayores a mí. Al principio mis encuentros fueron con chicos más o menos de mi edad, pero pronto me di cuenta de que me gustaban los hombres con más experiencia, más grandes y de cuerpos robustos. Fue así como llegué a Ernesto. Ernesto tenía 35 años. En su perfil se describía como un excéntrico dominante y amante de las experiencias fuera de lo común. Me pareció intrigante. Su foto mostraba a un hombre con una mirada intensa, un rostro marcado por la edad, pero con una presencia que te hacía pensar que era alguien con poder. Todo en su perfil me pareció interesante, incluso misterioso, así que decidí darle una oportunidad. Acordamos vernos en su departamento, ubicado en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. La cita fue agendada para un viernes por la noche, lo cual me dio tiempo suficiente para prepararme. Cuando llegué, me sorprendió ver lo cuidado que estaba todo en ese entorno. Entré y al pasar por la entrada de su departamento, algo llamó mi atención de inmediato. Un gran oso gris disecado, colocado al final del pasillo, largo y oscuro. Tenía una capucha sobre la cabeza. Era inquietante. El oso estaba tan bien preservado que parecía estar esperando, observando todo lo que sucedía en el departamento. Ernesto me dio la bienvenida con una sonrisa en su rostro. Era un hombre alto de complexión robusta, piel morena. Su presencia era imponente. Después de ofrecerme una copa, comenzamos a hablar sobre lo que ambos esperábamos de esa noche. Yo, siendo alguien que disfruta del BDSM, siempre trato de dejar claro mis límites antes de que cualquier cosa ocurra. Más aún si no conocía al hombre con el que estaba a punto de compartir. ¿Es SADO eso? ¿Esa abreviatura? Ajá, según yo, engloba como varias cosas de sadomasoquismo. Puro degenere, la pura marranada. Hay caricia pasada de tono, güey. Ok. Con Ernesto la conversación fluyó rápidamente. Él era directo pero muy atento. Habíamos acordado una palabra de seguridad antes de empezar, algo
que siempre insisto en hacer. Yo le dije que si en algún momento me sentía incómodo o necesitaba parar, la usaría. En principio todo parecía estar en orden. Sin embargo, algo no me cuadraba del todo. Ernesto estaba extrañamente ansioso, casi impaciente. Parecía que solo quería saltarse las formalidades y llegar directamente al cuarto. No le di mayor importancia. Estaba allí por una razón y no pensaba detenerme por un pequeño detalle. Entramos en su habitación y lo primero que noté fue la cantidad de artilugios que tenía a la vista. No entraré en detalles ya que no es el punto de esta historia, pero había muchas cosas. Sin embargo, algo extraño sucedió. Antes de hacer cualquier cosa, Ernesto me pidió que lo esperara unos minutos, que necesitaba ir al baño. Lo miré sin darle mucha importancia y asentí. Pero lo que ocurrió en esos pocos minutos fue extraño. Desde el baño escuché unos cánticos bajos, como si estuviera murmurando algo en un idioma que no lograba identificar. Comencé a sentir un poco de miedo. Creí que era irracional en ese momento. Los cánticos continuaron un par de minutos hasta que finalmente se detuvieron. Quizás estaba haciendo algún tipo de ritual, algo excéntrico como lo mencionaba en su perfil. Sin embargo, el hecho de que no me lo hubiera mencionado me hizo sentir algo incómodo. Minutos después, Ernesto salió del baño. No estaba como antes. En lugar de su ropa habitual, ahora llevaba una túnica blanca, sencilla, pero con un corte que no pasaba desapercibido. Algo en su actitud había cambiado. Sus ojos parecían más intensos y su cuerpo se movía con una serenidad extraña. Me miró con una expresión que era difícil de leer, pero que dejaba claro que algo en él había cambiado. Yo traté de no darle importancia. Al final habíamos acordado continuar con lo que habíamos planeado. Pero antes de hacerlo, lo que sucedió a continuación me descolocó. Cuando estábamos a punto de iniciar, un golpeteo seco proveniente del closet de la habitación me hizo desconcentrarme completamente. En ese momento, algo cambió. El ruido que provenía del closet, como si algo o alguien estuviera golpeando las puertas con fuerza, era un sonido rítmico y repetido. Y aunque intenté no darle mucha importancia, mi mente comenzó a descontrolarse. Ernesto no parecía notar el ruido, o peor aún, no parecía importarle. Estaba demasiado centrado en lo que estaba haciendo, en sus propios deseos, pero yo, cada vez más inquieto, no podía dejar de escuchar el golpeteo. Dejé de concentrarme en lo que sucedía a mi alrededor y cuando me di cuenta, algo en mi interior me dijo que debía detenerme. Usé mi palabra de seguridad. «Rojo», dije sin titubear. Era una señal para parar, para que todo se detuviera como lo habíamos acordado. Pero Ernesto no reaccionó. Al principio pensé que no había escuchado, pero cuando repetí la palabra, él me miró con una expresión que no reconocí. Era una mezcla de furia y algo más, algo que no puedo identificar en su rostro. El ambiente cambió por completo. Mi respiración se aceleró y sentí como si el cuarto se cerrara sobre mí. Sentí un miedo que nunca había experimentado antes. Ernesto, sin hacer caso de mis palabras, continuaba encima de mí. Como un acto de reflejo, algo dentro de mí dijo que tenía que salir de ahí. Pero antes de que pudiera moverme, algo en el closet volvió a golpear las puertas con más fuerza. Fue un sonido tan fuerte que casi me hizo saltar del susto, y fue ahí cuando sabía que algo no estaba bien. De manera desesperada tomé un objeto de madera que vi cerca de la cama. Era una especie de bastón utilizado para golpear ciertas partes del cuerpo, una herramienta común en este tipo de juegos. Con todas mis fuerzas lo usé para golpear a Ernesto. Fue un golpe certero. No me sentí bien haciéndolo, pero la adrenalina me dominó. Él cayó aturdido y en ese momento supe que debía irme. Me vestí lo más rápido que pude, sin importarme si algo se rompía o si dejaba algo atrás. Corrí hacia la puerta casi sin mirar y salí del departamento en estado de shock. Una vez afuera, me di cuenta que mi corazón latía con demasiada fuerza. Algo no encajaba en lo que había sucedido. El golpeteo del closet, su actitud de ignorar mi palabra de seguridad, su apresuramiento por llegar a lo importante. Algo estaba profundamente mal en esa situación. Ahora, días después, me siento con una mezcla de miedo y confusión. No sé qué sucedió exactamente en ese departamento, pero sé que algo o alguien estaba ahí. Me niego a pensar en la posibilidad de que Ernesto tuviera algo más en su vida, algo tan oscuro que lo llevó a actuar de esa manera. Pero el golpeteo, el sonido, no puedo sacármelo de la cabeza. ¿Qué estaba en el closet? ¿Por qué no me dejó ir cuando usé mi palabra de seguridad? Tengo miedo de que me encuentre de nuevo. Me pregunto si tendrá algún tipo de poder o alguna influencia en la ciudad, porque nunca me dio la sensación de que fuera alguien común. Güey, imagínate
qué miedo toparte con esa situación, güey. Era lo que te iba a preguntar. No sé qué tan, o sea, habrá sectas en este tipo de aplicaciones buscando a gente que sacrificar o algo así. Porque normalmente este tipo de crímenes los pasan como crímenes pasionales. Pero ¿y si hay como que algo detrás de ello, güey, sabes? Y aparte, el perfil de la persona que describe, ¿no, güey? Que, pues, o sea, Sí, el oso, güey, desde que llegas y ves un pinche ¿quién oso. vergas tiene un oso en su Ya casa, sé, güey? güey. Y sí los hay. Que conocí una casa donde había un pinche ciervo ahí disecado y fue como No, de mames, o sea, como por, güey. neta, así de verga, güey. Pero sí, A mí me hace mucho pensar en algún ritual, güey. Y justo es lo que te digo, güey. No sé si haya sectas y ojo, no estoy dando ideas por si no las hay, pero no se me haría tan descabellado sabiendo el tipo de gente que hay, que justamente este sea un canal como para buscar. Güey, definitivamente debe de ser porque pues, muchas de las prácticas sectarias están directamente relacionadas con las relaciones de este tipo, güey. Sí, sí, sí. Entonces, Entonces, seguramente haya gente que atraiga a más pero personas sí, a a mí ellas. no sé, me suena a todas tintas en que este Ernesto dices que se llamaba Ernesto es la el villano, persona ¿no? El mala, por así villano decirlo, güey. estaba poseído, ¿no? Pues Bueno, eso en el mejor de los yo casos. no lo llamaría poseído, tal vez como en algún trance. Drogas o algo así. Pues es que dice que escuchó algún tipo de cántico mientras estaba en el baño y después salió con También, una túnica, güey. ¿Para qué también la verga sales gente con una güey, túnica? mucha atascada, güey, para hacer el delicioso, güey. Se mete en cada Sí, cosa, güey. güey. Es de, ¿por qué lo necesitas? Sí, Te digo, cada quien su vida sexual, pero tan solo las cochinadas que venden como los poppers y ajá. todas esas mierdas, es como de, güey, no termino de entender por qué alguien compraría eso, güey. O sea, Sí, no sé, la gente está muy loca, definitivamente. definitivamente. Pero es buen preámbulo, güey, para que pasemos con la siguiente historia. Está muy cabrona esta historia, güey. Esta sí es gabacha de los Estados Unidos de América, De los Uniteds. de los United. Pero, híjole, yo creo que da para todo un análisis, güey, de lo que nos podemos encontrar en este tipo de lugares. El día de hoy quiero contar algo que me pasó hace un par de años, aunque en su momento fue aterrador, con el tiempo logré darle la vuelta, pero sinceramente me dejó con secuelas, no físicas, pero sí mentales. A veces me sigo preguntando si alguna vez volveré a sentirme tranquilo conociendo gente nueva por aplicaciones de citas. Para evitar cualquier problema legal o confusión, voy a cambiar el nombre de la involucrada. Digamos que se llamaba Abigail. La conocí en una app con el icono de forma de hexágono. Nada raro al principio. Teníamos una buena conversación, intereses parecidos, una química bastante decente y común. Pero eso sí, tenía una energía muy intensa. Al inicio eso me pareció lindo e incluso divertido. Era de esas personas que no te dejan ni medio mensaje en visto y te contestan casi al instante. En su foto de perfil se veía muy bien. Ojos grandes, sonrisa linda, pelo negro lacio. Me pareció atractiva. Vivía en el mismo estado que yo, en Colorado, y acordamos vernos para tomar un café en una cafetería tranquila en el centro de Boulder. De entrada noté que era diferente en persona. No que se viera mal, pero había algo raro en su expresión. El catfish, hermano, el catfish. Ay, güey, es bien común. En la forma en la que me miraba intensa, casi sin parpadear. Me hablaba con una calma demasiado medida, como si cada frase estuviera planeada. No sonreía mucho, pero no quise prejuzgar. Pensé que tal vez estaba nerviosa. La cita fue corta, como de 1 hora y media, pero hubo un momento que me puso incómodo. Estábamos hablando de series y cuando le mencioné que me gustaban las historias de crímenes reales, me dijo algo como, me encantan esas, sobre todo en los casos donde las mujeres hacen cosas terribles. Hay algo tan poderoso en eso, ¿no crees? Yo me reí de una manera muy incómoda, intentando que no se notara el escalofrío que me recorrió la espalda. Sí, supongo, respondí.
Después de eso me dijo que le caía increíble y que sentía que teníamos algo especial. Lo dijo con tanta seguridad que me sacó de onda. Apenas nos estábamos conociendo. Al despedirnos me dio un abrazo larguísimo, de esos que ya se sienten raros, y se me quedó viendo mientras me alejaba. Güey, a mí me pasó eso una vez. Ahorita te cuento. A mí me llegó a pasar ver como una extraña abrazaba a uno de mis amigos en la calle. Güey, ahorita cuentas eso. Ahorita cuento eso, sí. Porque creo que la vi apenas, güey. Sí, también tiene 15 días que la vi, güey. Sí. Esa misma noche me escribió como 5 veces, mensajes largos. Uno de ellos decía algo como: no dejo de pensar en ti. No sé por qué siento que eres alguien importante en mi vida. Nunca me pasa esto con nadie. Y ahí fue donde mi instinto me dijo que algo no estaba bien. Así que dejé de contestarle. No fui grosero. Simplemente desaparecí. Ghosting. No me sentí orgulloso de eso, pero preferí eso a tener que inventarle excusas o simplemente pasar más incomodidad. Y ahí empezó lo verdaderamente aterrador. Al día siguiente me mandó 17 mensajes. No exagero. Al principio comenzaron siendo dulces, pero pasaron a ser intensos y finalmente agresivos. ¿Por qué me ignoras, mi amor? Te estoy observando, idiota. Vas a arrepentirte de esto. La bloqueé inmediatamente de la app, pero luego comenzó a aparecer cerca de mi trabajo. Trabajó en una oficina en Denver y 2 veces la vi cruzando la calle justo cuando yo salí a comer. La primera vez pensé que era coincidencia, la segunda ya no. Después empezaron a llegar correos electrónicos. Sí, correos. No sé cómo carajos consiguió mi mail. Me mandaba cosas extrañas, textos como poemas, pero con frases perturbadoras. Una vez, de hecho, me escribió: si supieras lo que tengo en mente, correrías, pero te juro que todavía quiero lo mejor para ti, incluso si lo mejor es que sufras tantito. Me empezó a dar miedo llegar a casa. Un día encontré una figura de papel torcida, como un origami pero mal hecho, en la puerta de mi apartamento. Era una silueta humana, con un alfiler clavado en el pecho. Evidentemente yo no le había dado mi dirección. Ahí fue cuando me quebré. Llamé a la policía. No fue fácil que me tomaran en serio al principio, ya sabes cómo son, pero después de mostrarles los correos, los mensajes, y una vez que una cámara del edificio captó a alguien dejando cosas en mi puerta en la madrugada, y sí, como lo adivinaron, era ella, accedieron a intervenir. Resultó que ella tenía antecedentes por acoso a una expareja, nada que pudiera verse fácilmente en una app, claro. La detuvieron afuera de mi edificio una noche en la que había estado parada frente a la entrada durante más de 1 hora, solo mirándola fijamente desde la acera de enfrente. Llevaba una bolsa con algo adentro, aunque nunca supe qué era. Le impusieron una orden de restricción. No puede acercarse a mí ni contactarme bajo ninguna circunstancia. Desde entonces no he vuelto a saber de ella. Cambié de número, de dirección y hasta de rutina diaria. Me volví paranoico por meses. Me costó volver a salir con alguien. Esto para mí fue una experiencia oscura, de esas que te hacen cuestionar que también realmente conoces a las personas, incluso después de haberlas visto cara a cara. Si alguien por ahí lee esto y se siente identificado, háganle caso a su instinto. Si algo se siente raro, es porque probablemente lo es. ¿Cómo ves? Güey, definitivamente hay gente que lleva al extremo todas las cosas. Cabrón, güey. Cabrón. A mí me pasó. O sea, creo que ya lo sabes perfectamente. Tal vez algún día en un exclusivo me anime a contarlo. Que no me gustaría como contarlo así abiertamente. Públicamente. Y si lo voy a contar, si a la gente le llama la atención, lo vas a monetizar. Güey. Sí. Pero sí, yo ya tuve una mala experiencia con una especie de acoso, güey. Y creo que, y soy de la idea de que por algo pasan las cosas. O sea, tanto me cambió mucho esa experiencia en mi manera de ser, de relacionarme con las personas. Definitivamente después de eso me volví la persona medianamente introvertida que soy el día de hoy. Pero también me agarró en una buena época, güey. Estoy seguro que si eso me hubiera pasado hoy en día, estaríamos grabando esto como en penitencia, ¿no? Como algo así por el estilo. Sí, estuvo denso. Y justo, güey, y ya para terminar, como que mi interacción de esta historia,
A mí me pasó una vez, güey, salí con una chica que ya conocía, digamos, por redes sociales, por Facebook de hace mucho tiempo. Ya tenía como unos 3 años que la ubicaba, platicábamos, cruzamos un par de mensajes y pues cuando entré a la prepa, pues estaba más esta parte de que pues iba lejos, tenía tiempo libre, entonces pues me sobraba como tiempo pues, para salir, ¿no? Ya era cuando empezaba a iniciar mi vida Sí, social. cuando te sobra tiempo, pero te falta dinero. Es correcto. Entonces, así en la plática, una vez nos quedamos de ver y digo, no les voy a hacer largo el cuento, pero básicamente me incomodé a tal punto que media hora después de que empezó la cita, me inventé una llamada y fue como de oye, disculpa, ¿qué crees que mi mamá no traía llaves? Entonces las llaves, fíjate que las tengo yo, entonces ya me tengo que ir para abrirla a mi mamá. Una disculpa, lo lamento mucho, pero esperemos que después podamos salir. Obviamente se lo dije para no hacerla sentir mal, pero verga, estaba sacando unos temas bien incómodos, güey. O sea, no me estaba sintiendo bien definitivamente con esa. ¿Qué es un tema incómodo, güey? A ver, define un tema incómodo. Estaba hablando como del delicioso, Ajá. pero así muy insistentemente y, o sea, yo le estaba haciendo la plática en plan de, güey, vamos a conocernos, platícame más de ti, cómo te va en la ¿Llevó hacia ese prepa. sentido? Y ella lo llevó hacia ese sentido, pero de una manera muy rara, güey. O sea, neta, me sentí muy incómodo. Y ahí te va, güey. Obviamente fuimos para el metro todavía juntos. Y de ahí dije, no, yo aquí me despego, güey, y hago el transbordo y veo para dónde chingados me muevo. Habíamos ido a la Friki Plaza. Y y ya que él me estaba despidiendo de ella, güey, me abrazó, pero así súper, justo por eso te digo que cuando estaba leyendo la historia me dio hasta como un escalofrío porque dije, no mames, eso me pasó a mí, un abrazo muy incómodo y me empezó a agarrar las nalgas, güey. Así me agarró las nalgas y yo, ¿qué pedo, güey, con esta morra? Ya nada más me despegué y como, ya me voy, bye. Y llegando a casita, bloquear, güey, así Sí, güey, de ghosting. incómodo. Sí, pues sí, o sea, no me sentí o no me siento orgulloso de haberlo hecho, pero creo que fue lo mejor que pude haber hecho. Definitivamente esa chica no estaba bien, güey. Entonces, pues básicamente así funciona el pedo, güey. No, Pero y la que me tocó presenciar a mí, que digo, afortunadamente no fue directamente a mí, güey. Una vez iba caminando por aquí, por las calles de mi casa, con unos amigos. Y llegó una chava y abrazó muy efusivamente a uno de ellos, güey. Y pues todos nos quedamos así como, ¿qué pedo? Pero qué pedo normal, ¿no? Porque, o sea... ¿la conoces o algo así? Ajá, o sea, todos pensamos eso en ese momento porque pues fue muy directo hacia él, muy efusivo. Pero de repente lo volteamos a ver, güey, tenía cara de ¿qué pedo? Y ya fue así como de... Vente, güey, que no sé qué. O sea, ya fue como que lo desafanamos de ahí. Nos lo llevamos y en cuanto la separamos, le dije, ¿qué pedo? Me dice, no, güey, en mi vida la he visto. En mi perra vida he visto a esa chava. Pero, o sea, güey, imagínate que fue un abrazo de reacción que le das a una persona que era muy tu amiga hace 10 años. Uh-huh. Así, güey. Y fue así como de, fuck, qué pedo. Y ahí había quedado, o sea, son de esas caras que no te las sabría describir, pero que si la veo sé perfectamente quién es. Y la acabo de ver hace 15 días, güey. Estaba ahí esperando como que afuera de donde guardo el coche, güey. Ya nomás me sale sin chinga, güey. Sí, era, a huevo, lo sabía. I know it. A mí una vez, güey, salía, me acuerdo que hubo un tiempo en la secundaria que no tenía impresora. Ajá. E iba a imprimir a la vuelta. Ves que estaba el cafecito Ajá. ahí feo ese que era, hoy es una lavandería o creo que ya no es nada ahí. Ahí había un café internet, entonces iba, güey. Y una vez se me olvidó imprimir algo en la noche y dije, verga, voy a imprimirlo antes de que cierren. Salí, ya eran yo creo las 9 de la noche y estaba esa morra parada. En ese entonces estaba gordita, güey, ahorita está flaca. Entonces, estaba en la esquina y me empezó a hablar, oye, ¿puedes venir?
Y yo de, me hablan mi... Ajá, sí, 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 nadie, justo. güey. Y me dio mala espina, güey, y me seguí. Dije, no, güey, no, qué pedo. Ya después te conté, oye, güey, una morra me habló y me dijo, me dijiste, no mames, ya sé quién sé. Y fue justo cuando me contaste eso. Sí, güey. Y apenas, güey, el día que fuimos, al cara a cara, pues regresamos ya como a las 2 de la madrugada. Ajá. Y estabas tú guardando el carro, yo estaba cerrando la puerta y en eso tocan así, pa, 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 pa. Y yo, ¿qué pedo, güey? Abro y, oiga, disculpe, no le cierre, no le cierre. Y le cerré, güey. O sea, algo se prendió en mi cerebro de no mames, algo anda mal aquí. O sea, luego tu cerebro sabe que algo no es normal y ya le cerré, güey. Y después me comió como la conciencia porque dije, no mames, y si era la señora de las banderillas, güey, que te había querido preguntar algo, pero ya después las vi bien y dije, no están vestidas igual. No sé si te conté, güey, que había pasado eso Sí, 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 sí. ahorita. Entonces yo creo que era la misma. Seguramente sí, porque tiene poco, justo después del de cara a cara que la vi, güey, ahí afuera pendejeando y yo dije, no, adiós, vámonos. Definitivamente no es una persona que esté bien de sus facultades mentales. Creo, me da todas las vibes de que no. O sea, es que tú la ves y no se ve mal, pero su actuar no es correcto, Sí, no es bueno. coherente, güey. Lo que se me hace curioso, güey, es que la historia de mi amigo esta, o sea, tiene más de 10 años, güey. Y no la había visto en el lapso de esos 10 años Se hasta ahorita. desapareció, güey. Mucho tiempo no vi cosas raras hasta ese día, güey. Sí, 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 justo está extraño, güey. Ojalá y no haya cometido un delito y ya salió, güey, y ahora anda buscando más que hacer. Verga, güey, cállate. No sé, No. es una suposición, güey. Pero ya no digas mamadas porque ahorita van a salir alguien en los comentarios. Estás satanizando a los No esquizofrénicos. estoy satanizando ni madre, solamente estoy diciendo que No, pero ha es que estado presente sabe, en o sea, muchas coincidencias raras. tuvo, vaya, el impulso de abrazar a alguien desconocido de esa manera es porque evidentemente es una persona efusiva y sabemos perfectamente que Sí. las personas efusivas son capaces incluso de matar. No vayamos más lejos con Selena, con John Lennon, güey. O sea, ese tipo de gente, Ajá, güey. y justo lo que te digo, o sea, es curioso que no la vi por 10 años, güey. O sea, Sí, sí, sí. está Se ve raro. muy diferente, se ve más grande y te digo, o sea, yo cuando la veía, pues yo creo que se veía como de alguien de unos 20 y tantos, 30, ¿no? Para poner un Ahorita ya poquito más se de ve- contexto y que los escuchas entiendan qué pedo, ¿han visto o ubican la mirada de las 1000 yardas? Es Ujú. una persona que tiene esa mirada, güey. Sí, 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 todo el tiempo anda así como, Ajá. así, sí, Está, sí, sí, sí. está raro, o sea, digo, no me atrevo a decir que tenga nada, pero cuando menos es raro. Entonces, Sí, pero bueno, cosillas. unas Que cosillas. pasan, güey. Sí, vamos a continuar si te parece bien. Ya para ir cerrando con el episodio de esta noche, Alex, ¿qué te parece si vamos con la historia de la semana? Que recuerden que estas historias no tienen nada que ver prácticamente con el tema central de los episodios, ya que son historias que mandan directamente y atemporalmente en la página www.nochesdeterror.com.mx, donde hay un apartado específico para mandar sus historias. Si quieren aparecer en esta sección, pues los invitamos a que manden sus historias por allá, ¿va? Entonces, pues ahora sí vamos con ella, Alex. Esta nos la mandan de manera anónima y dice: prefiero mantener el anonimato, si es posible, aunque después de tanto tiempo ya no temo a contar lo que viví. Soy Malú, mamá, mi hija también se llama igual. Los escucho desde hace bastante tiempo. Les agradezco el espacio, la compañía. Sin saberlo, me han acompañado, más de una noche. Fue gracias a una amiga que también es fiel oyente desde que se lo recomendé que me animé por fin a escribir esto. Lo que voy a contar no solo es una experiencia sobrenatural. Para mí fue el comienzo de una nueva vida, impuesta, dolorosa, marcada, por algo que todavía no logro entender del todo. Nunca lo había escrito, no porque no pudiera, sino porque ponerlo en palabras es revivirlo, y aunque ha pasado mucho tiempo, todavía me duele. Todo comenzó a finales de junio,
Una mañana desperté con una sensación incómoda de haber tenido un sueño demasiado real. En él aparecía una niña. No decía una palabra, pero me miraba fijamente, como si quisiera advertirme algo. Solo movía la cabeza en señal de negación. Luego me señalaba una pila de basura, o eso creía al principio. Era una montaña de chatarra oxidada. Ella tenía una lágrima recorriéndole la mejilla y después simplemente se desvanecía. Me quedó una sensación rara, pero no le di más vueltas. El 3 de julio fuimos a la iglesia, mi esposo, mi hija y yo. Era el bautizo del hijo del jefe de mi esposo. Como católica practicante, suelo llegar con tiempo para orar antes de cualquier ceremonia. Esa costumbre para mí siempre fue un espacio de paz. Se convirtió ese día en el inicio de algo que marcaría mi destino. Mientras estaba rezando, se me acercó una ancianita. Nunca la había visto antes y nunca había visto un rostro tan sereno, tan hermoso. Su presencia era distinta y el aroma que la envolvía era suave, dulce, floral, gardenias, jazmines o algo que no puedo describir con precisión, pero que aún hoy juraría que puedo sentir en ciertos momentos. Perdón si leo y hablo un poquito raro. La nación de la gripa me atacó hace unos minutitos. Dice, la mujer se inclinó hacia mí y me dijo con una voz suave pero firme: Nuestro Señor es compasivo y justo. Tus oraciones han sido escuchadas, pero no siempre recibimos lo que pedimos. A veces una pérdida es algo que debemos aceptar con resignación. Mi niña hermosa, Dios te bendice, pero tiene para ti una prueba muy fuerte, una que cambiará tu vida, pero también te hará revalorarla. Me quedé helada. Traté de preguntarle qué quería decir, pero ya se alejaba hacia la sacristía con una veladora en la mano. Cuando volteó, a verme una última vez, llevó un dedo a sus labios pidiéndome silencio. Ese gesto lo tengo grabado en la memoria. En medio del bullicio por el inicio del bautizo, dejé esa escena atrás, pero lo que pasó al salir del templo fue igual de desconcertante. Un niño se me acercó. Vestía un traje que no parecía de niño. Era como si fuera un hombre pequeño. Había algo en él, en su forma de caminar, de mirar, que no era natural. Me preguntó si podía decirme algo. Me incliné y me susurró: No es bueno que te subas a los coches, señora. Son malos. Si te subes, no te vas a poder bajar nunca. Se alejó caminando con calma. Recuerdo que pensé que estaba jugando con su cochecito o que había visto pasar algún accidente y lo había interpretado a su manera, pero algo no me cuadraba. Al día siguiente, 4 de julio, mi hija se levantó llorando. Tenía 7 años. Me dijo que no quería salir, que no quería subirse al coche. Insistía que había soñado con una abuelita hermosa, la misma, según describió, que había visto yo en la iglesia. En el sueño, la anciana le decía que fuera fuerte, que tendría que ayudar a su mamá, pero que a ella no le pasaría nada, que alguien desde el cielo la cuidaría y que los coches eran malos. Mi hija repetía con insistencia: El niño me lo dijo, el mismo niño, mamá, que no nos subiéramos, que los coches eran malos. Mi esposo y yo pensábamos que era un berrinche, que se había impresionado con alguna historia o que estaba inventando cosas. Estábamos apurados, hacía falta resolver algunos asuntos por las vacaciones y no teníamos tiempo para lidiar con caprichos. Ese día llovió fuerte, como si el cielo se estuviera preparando para llorar por adelantado. Un coche se pasó un semáforo en rojo. Nos impactó con violencia. Mi esposo murió al instante. No tenía ni un solo golpe visible. Mi hija salió ilesa, ni un rasguño. Yo tuve heridas externas, ninguna fractura, pero el latigazo me causó una lesión medular. Me paralizó el pecho hacia abajo. Desde ese día no he vuelto a caminar ni a sentir la mitad del cuerpo. Este próximo julio cumpliré 25 años en silla de ruedas y en octubre cumpliré 50 años de vida. La vida me cambió para siempre en un instante y con los años no he podido evitar preguntarme una y otra vez: ¿y si les hubiera hecho caso? ¿Y si esas presencias, porque eso fueron presencias, estaban intentando protegernos? ¿Por qué a mí? ¿Por qué mi hija sí fue salvada y yo no? Nunca volví a ver a la anciana ni al niño.
Pero a veces en las noches silenciosas siento ese mismo aroma, esa mezcla de gardenias y jazmines flotando en el aire. Hay cosas que no tienen una explicación lógica. Hay advertencias que parecen pequeñas pero que llevan un peso enorme. Tal vez lo que vi no fue para evitar el dolor, sino para poder soportarlo. Gracias por leerme. Gracias por abrir este espacio. Los escucho siempre con cariño y admiro profundamente el proyecto tan padre que han creado. Muchas gracias a la persona anónima que mandó esta historia, que solamente llamaremos Malu. Muchas gracias por compartirnos esta historia. Güey, cuando la leí me quedé un poquito en shock. Está fuerte. No sé qué decir al respecto. Y sobre todo Es que por las cosas que platicábamos hace unos cuantos episodios, que también, por ejemplo, le decía a Samudio, ¿no? Que de repente hay cosas que no sabes por qué están ahí, güey, pero les haces caso a esa intuición, a ese sexto sentido, güey. Y muchas veces te salva de cosas feas, güey. O sea, a mí me salvó de llevarme a una persona. a mí ese tipo de cosas son las que me hacen pensar que estamos viviendo en una especie de simulación o Matrix o mente colmena, que defino, o sea, al menos que sea una coincidencia muy grande, que a veces sí lo dudo, güey. O sea, el hecho de que tú tengas como un presentimiento de algo es, o sea, número uno, es algo inexplicable, es algo que muy difícilmente puedas externar el cómo se siente, cómo lo piensas. Pero número dos, yo creo que no es algo que Que se deba tomar a la ligera, ¿no? tomar a la ligera, y que pues la ciencia nunca va a terminar Sí, de... de hecho, si lo ves desde del lado científico, es irracional lo que estás diciendo, güey. Sí, sí, me tomo alguien que sea o tenga un gran sesgo científico, o sea, que se limite únicamente a decir, no, pues es que yo creo en lo que dice la ciencia, pues no me va a tomar de al loco, ¿no? De este güey está diciendo incoherencias, está diciendo pendejadas, pero creo que a todos nos ha pasado en algún punto. Digo, creo lo de Malu, dices que se llamaba. Ajá. Eso ya es algo muy fuerte, porque ya no nada más era un presentimiento, sino Sí, realmente tuvo fue un sueño, interacción. una presencia, otra presencia. O sea, realmente tuvo interacción con cosas que le estaban avisando. Yo creo que también la primera dices, ok, pudo ser coincidencia. Creo que dos veces de este tipo de cosas ya es algo para prestar suma atención, y lo de Malú es perfectamente un buen ejemplo de ello, ¿no? Sí, y también, o sea, es bien difícil de tratar esos temas porque también puedes pensar que no puedes vivir con esa paranoia de tenerle miedo a un pensamiento, ¿no, güey? Porque muchas veces la ansiedad también se ve así. Muchas veces, y a mí me ha pasado, la ansiedad se siente como un temor a que algo malo vaya a pasar porque sales, porque te subes al coche, porque te vas a cruzar la calle, etcétera. Entonces, es bien complicado, güey, distinguir, o por lo menos a mí en las experiencias que he tenido tanto con ansiedad como con visiones, si lo quieres denominar de alguna manera, o presentimientos o intuición, es muy parecido, güey. Entonces, no te puedes dejar guiar, y justo fue lo que le pasó a ella, ¿no? O sea, no te puedes... Pues es que si lo piensas racionalmente no tiene sentido, güey. Claro, sí, sí, sí. O sea, volvemos al mismo punto. Es de esas cosas que nadie realmente puede explicar, y pasan desapercibidas. O sea, cuánta gente de la que en este momento nos están escuchando no han tenido uno de estos pensamientos, sensaciones, Sí, de sentimientos, mejor no voy. premoniciones, y tú dime si seguramente les hagan caso. Lo más seguro es que, pues no. Entonces, misterios de la vida que nunca podremos resolver. Y eso es lo interesante, y eso es lo chido y lo rico, y es por lo que estamos aquí, para tratar, pues no de resolver enigmas que nadie ha resuelto. Era Pero lo que por lo le decía menos, a César, güey. ajá, A César Buenrostro. sí, No, justo de no vas plantar la semilla de a, que hay algo más. no vas a resolver el misterio probablemente más antiguo de la humanidad, pero lo interesante es saber que existe, y
y tratar de darle sentido. Cualquiera le puede dar el sentido que quiera, pero pues es muy cerrado decir que no, ¿no? Así no existe porque yo no lo sentí, porque no me ha pasado. Bueno, tal vez tú no, pero Pero te otros apuesto que hay 5.67 alguien. millones de personas sí Exacto. les ha pasado, ¿no? Y aparte no son personas aisladas, güey. O sea, estamos hablando de que sí son grupos grandes. El tema con eso es que no son cosas que se puedan replicar en escenarios controlados. Güey, ni siquiera yo te lo digo como programador, hay cosas que no se pueden replicar en ciencias tan exactas como pensamos que son, como por ejemplo el desarrollo de software, la programación, las TI, redes. Luego pasan cosas que no sabes ni por qué chingados Sí, sí, sí. sucedieron, güey. Existe específicamente en la parte de videojuegos unas madres que se llaman milagros cósmicos, güey. Básicamente es, ¿cómo te puedo explicar? Puede ser por un cambio en ondas, por un cambio de clima, por un cambio incluso en el sol o en lo que esté pasando en tu entorno, que un videojuego se ve afectado. De hecho, si quieren indagar más de esto, lo pueden buscar. El caso más o mejor documentado de esto sucedió en un speedrun de Mario 64. Contexto, un speedrun es como una competencia para poderte pasar un juego lo más rápido posible, ¿no? O sea, juegos que duran 3, 4, 5, 10 horas, se los pasan en media hora, 10 minutos, 20 minutos, utilizando ciertos trucos o bugs que son como problemas de deficiencias en la programación que pueden ser explotados para lograr justamente esto. Pero justo pasó un bug que nadie supo cómo replicar y nadie lo ha podido replicar porque justamente dependió de un milagro cósmico. Entonces, imagínate, güey, si una ciencia Ahora, tan exacta que se supone que debe de ser reproducible la uno a uno, programación, sí, y la programación se ve afectada, güey. La programación es una ciencia o una tecnología basada totalmente en matemáticas, güey, que de hecho Sí. es algo de lo Es que... binario, güey. Todo el código va a ser ceros y unos. Y, güey, ¿cuántas veces nos han dicho, y esto es real, que la vida, la naturaleza, también está basada en matemáticas, güey? Entonces, La definitivamente... música, el ritmo, ¿qué más se te ocurre así así que veas, güey? Güey, estas formas que están ahí en Pachuca. Sí, los hexágonos, los prismas basálticos, Ajá. que son piedras que tienen forma de hexágono, pero nadie son así dice una naturalmente. forma, son natural, güey. Ajá. Y hay muchos lugares más así, entonces... Los panales, güey. Los panales de las abejas, exactamente. Entonces, hay tantas similitudes que definitivamente este tipo de cosas también pueden aplicar a la vida misma, güey, porque, o sea, todo se basa a lo mismo. Entonces, o sea, no podemos negar que hay cosas raras y que son difíciles de creer y de reproducir, y por eso no se les puede dar una explicación, pero de que pasan. Entonces, correcto. Pues, Alex, güey, empezamos hablando de motelazos, terminamos con una pinche introspección bien cabrón. pues así es Noches de Terror, güey, que te cuento. Pero bueno, Eric, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. También muchísimas gracias a los escuchas que se quedaron hasta acá. Nuevamente recuerden seguirnos en redes sociales, ya las dijimos al inicio. Ahí están en pantalla. Pero están en pantalla y también están en la descripción. Si les interesa este proyecto, pueden apoyar de muchas formas. Pueden dejar un comentario, un me gusta, suscribirse, compartirlo con sus amigos, o si ya de plano quieren sacarse la riata, pueden mandarnos por ahí un PayPal. Eso también ayudaría muchísimo al proyecto. Puede ser desde 5 pesitos, lo que ustedes quieran, lo que les deje mandar PayPal. Y pues nada, Eric, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Bye.